Bien, estaba muy juiciosa al inicio. Sí, yo pensé que me iba a ser más difícil organizarlo, pero no fui fácil. No, sí, sí, es más fácil. Ujú. ¿Cómo Bueno, va? Claudia, entonces, ¿cuál es la idea del día de hoy? De que demos como unos puntos básicos en los cuales se va a desarrollar el examen del día domingo. ¿Sí? ¿No? Em, listo, aquí ya abrí el chat. Uno de los puntos tiene que ver con el texto Sí. que yo les dejé de tarea. La primera consulta a la biblioteca que dice gestión integral de residuos sólidos peligrosos y cumplimiento de las normas de bioseguridad en laboratorios de Tanatopraxia, Medellín 2001. Sí. ¿Usted ya lo leyó o todavía no lo ha leído? Sí, yo me metí al foro 1 y al foro 2 de la biblioteca. Ah, pero esta no es de los foros. Ah, bueno, entonces a esa todavía no me ingresaba. Sí, porque el del foro uno era Del de, VIH. del VIH, Ujú. eso, de las lesiones percutáneas o cortopunzantes Correcto. y la transmisión del VIH. Y la del foro 2, ¿me recuerda? La del foro 2, no, esa no me acuerdo, pero yo la tengo acá en la espera, no te digo cuál era el foro 2. No me acuerdo. Puedo Ah, buscar. ya sé, la de los aerosoles. La del uso de Esas, de de los los protectores, de las mascarillas. de las mascarillas, sí, Sí. así se llama el título. Ese no. Este es una tareita que yo les había dejado. Siempre lean todos esos mensajitos que yo les coloco. Esa sí Cada no me semana yo suena. siempre les estoy nutriendo el aula y ahí les estoy escribiendo pues la información de lo que he colocado en el aula. O Y yo sea les que esa había se me colocado escapó. ese sí. Pero usted entra en la ventanita donde dice vamos a la biblioteca Ujú. y hay un primer ítem que dice consulta la biblioteca. Sí, Entonces ahí está el artículo o cómo llegar al artículo. Todas perfecto. estas tareitas con qué fin, para que ustedes aprendan a manejar la biblioteca virtual, ¿sí? A cuales ustedes tienen acceso desde su casa. Vale. Entonces, por eso se le colocó el videito también de búsqueda de información en bases de datos, Sí, yo lo para que vi. ustedes lo vayan conociendo. ¿Qué dice el texto? El texto dice que hicieron un estudio en, exactamente se me fue la cantidad, fueron como 9 funerarias, escogieron las que mayor cantidad como ¿De de qué? clientes, por decirlo de alguna manera, por no decir muertos, Ay, ¿sí? María. Los clientes se presentaban pues en Medellín, entonces escogieron una de las más grandes, ¿sí? De las más grandes funerarias de aquí de Medellín. Entonces ahí dan el nombre de las funerarias. Ya uno se imagina San Vicente, Funeraria Es, Medellín. eso, usted que es de aquí, esos son los nombres. ¿Qué es lo importante y qué es lo de resaltar? Son los resultados. Entonces en los resultados dan unas características especiales, ¿sí? Identifican unos factores o unos peligros que ellos tienen respecto a los agentes biológicos. Por ejemplo, ninguna de las funerarias tiene un manual estructurado de bioseguridad. Todos los trabajadores, o sea, todos los encargados de cómo hacer ese arreglo de de los difuntos, Sí. ellos van con la misma ropa con que van a la casa y se devuelven a la casa, con lo mismo, exactamente lo mismo. La mayoría conocen los peligros, ¿sí? Dicen, sí, me puedo contaminar, pero realmente ellos a la práctica, ellos se dieron cuenta de que pues no tomaban en serio los peligros o los riesgos a los cuales ellos estaban expuestos.
No, y teniendo en cuenta que es que esas funerarias, en su mayoría, todas empezaron con una única persona. Entonces, y ellas tampoco es que lleven muchos años en el mercado. Entonces, yo me imagino que ellos están apenas tomando conciencia de lo que es en estos momentos el puesto biológico. Eso sí es verdad, porque por ejemplo, ahí decían que utilizaban el instrumental, no lo esterilizaban. Entonces, como al muerto no se le pasan enfermedades de otro muerto, Exacto. entonces no esterilizaban ni desinfectaban el instrumental, pero el problema es que ese instrumental sí cortaba al que lo organizó. cierto, al que está arreglando los muertos, entonces sí le va a contaminar de cualquier clase de enfermedad. ¿Sí? Y yo creo que ellos no están preparados para eso, porque es que, por ejemplo, yo me pongo a pensar en la funeraria que hay para mi casa, que es la funeraria Gómez. Esa prácticamente es una funeraria que lleva muchos años, pero ellos, su situación no es en la de dedicarse al estar pendiente de estos elementos. Es más, considero que yo creo que ellos no tienen allá personal de seguridad y salud en el trabajo. No, absolutamente. Además, por ejemplo, eso decían que trabajaban, por ejemplo, 5 y que 3 eras de planta y 2 eran dependiendo de la cantidad de clientes, ¿sí? Exacto. Entonces no es personal que está todo el tiempo con ellos, no se les brindaba la capacitación. También decía eso el informe. Es que me imagino que ellos tercerizan mucho. Exactamente. Entonces también así empezaban la cantidad de residuos. También ellos se dieron cuenta de que no hacían la buena disposición de los residuos, ¿sí? Tanto los biológicos como los de origen pues común. Uy, es que eso donde le dicen a ellos, en qué norma le piden a ellos que donde botan esos residuos. Sí, hay una norma como tal. Si usted la busca en internet, yo se las voy a colocar en retroalimentación de talleres porque yo la tengo. Sí está, pero la cosa es que nadie comunica la norma y nadie hace cumplir la norma. Exactamente. Porque ellos tienen que tener unas condiciones de infraestructura, unas condiciones de elementos de protección que la norma lo dice, pero no hay quien la cumpla ni hay tampoco quien comente la norma. Y es que en estos momentos los ministerios no están capacitados para eso, porque por ejemplo el sistema de seguridad y salud del trabajo salió, pero no hay lo suficientes personas para hacer la vigilancia dentro de ese sistema de seguridad. Pues dentro del ministerio no tiene personal suficiente para investigar todas las empresas a nivel colombiano. Eso sí es verdad. Ahí está la esperanza. Total, ya tenemos trabajito en mucha parte. Ay, a mí sí me gustaría decir, lo cumple, se cumple. Lo difícil es que se cumpla porque la mayoría de las funerarias, ¿cómo se forman? Se forman de una persona que dijo voy a empezar a vincular un número de personas y con el valor de la cuota que da cada uno, entonces empiezan como a surgir. Y el tiempo es el que les da como la posición en el mercado y el poder responder cuando haya una persona muerta o cuando tengan que darle pues a esa persona la invitación, pero eso a mí me parece que eso es una cosa tremenda. Eso sí es verdad. Montar un negocio de esos es... Uy. Imagínese, este punto a mí me parece, por ejemplo, tan importante que dice, todos los tanatólogos se lavan las manos antes de realizar el procedimiento, pero el 56% no lo hacen después de terminado. Uy. Entonces, esa parte de ahí va a salir una pregunta, ¿sí? Sí. Porque hay muchos peligros referentes a los agentes biológicos en esa, pues como en ese tipo de profesión. Claro, horrible, y si no le lavan las manos, peor. Sí, pero si lo hacen antes, entonces sí ven. Yo pensé, yo porque no había visto ese mensaje, pero yo pensé que era que
el examen iba relacionado a todo el tema de lo que habíamos visto de la unidad 1, 2 y 3, porque eso era lo que decía. Ah, sí, no, sí, también, sino que hay un punto, yo porque el examen le tomo un punto de la tarea para hacerlos, a que me lean, porque no me leen. Sí, entonces, claro. si no lo coloco en el examen, pues no me lo van a leer. Claro. Pero entonces ya aquí alguien ve el video, usted le cuenta a alguien y así empiezan todos y ahí sí lo terminan leyendo. Claro, así es. Bueno. Pues es que como nosotros en ese grupo, pues yo no conozco a nadie de ese grupo. Sí, pero eso sí seguro las personas ven los videos. Bueno, entonces ese es un punto. Sí. Son 5 puntos. Hay otro punto que es práctico. Entonces, coloco, pues la OMS dio como una lista de las bacterias que son muy resistentes. Eso fue como el 17 de febrero, hace poquito. Dio una lista de unas bacterias que son resistentes a los antibióticos y hay que tener mucha precaución pues con esas bacterias. Hizo una lista. De esa lista yo escogí 2 y coloqué las características, ¿sí? Entonces yo coloco que es del grupo 3, está la sigla, pues, por ejemplo, grupo 3 B pequeña, que se transmite por goticas de aerosol, goticas de saliva. Entonces yo le digo, a partir de esa información y de los textos leídos sí, yo creo que coloqué así, de los textos leídos en la unidad 1 y 2, ¿usted qué me puede decir? Entonces, usted me dice, es del grupo 3, significa que son enfermedades son altamente contagiosas, en el aire. Exactamente, pero que tienen tratamiento y tiene vacuna. Eso, porque tiene vacuna, porque tiene la B. Entonces le puede salir la B, la T que significa toxina, el asterisco que significa que no se pasa por el aire. ¿Y qué más me puede decir? Entonces, el tipo de profesiones que se pueden contagiar, ¿cierto? Entonces se pueden contagiar si es por vía oral, entonces posiblemente son las personas que trabajan en el área de la salud, ¿sí? Las personas que tienen contacto directo con los agentes biológicos. Entonces se transmiten en humanos de contacto por saliva, por goticas de aerosol. Entonces se supone que son del grupo 1, ¿sí? Correcto. Pero si yo coloco, por ejemplo, una bacteria que dice se transmite por elementos inertes o por material contaminado o contacto con animales, ¿sí? Entonces usted me va a decir, no, es del grupo B, de los grupos de profesiones. Ahí llegó Julián. De los carniceritos. Exactamente, del grupo de profesionales que no están directamente relacionados con agentes biológicos. Exacto. ¿Qué más puedo decir? Me faltó. Por ejemplo, en el primero, entonces decir que la vía de transmisión es inhalatoria principalmente. Aérea, ¿sí? Aérea, y la vía de penetración al organismo es inhalatoria. Si, por ejemplo, yo ahí en la información coloqué que se transmite por mordeduras de animales, ¿sí? O heridas abiertas, entonces la vía de penetración es vía parenteral. O sea, hay que leer, yo saqué 2 microorganismos y saqué de la ficha, como la ficha técnica, la ficha de seguridad, así como es de los compuestos químicos, de los microorganismos, la información. Entonces, a partir de esa información, usted escribe... Hace como una ficha. Exactamente. Los efectos, cómo se propaga. El grupo de agente. Los peligros, cómo se controla. Exactamente, todo lo que nos pueda decir. Ese es Hay otro punto que nosotros vimos, una hoja de seguridad, y que tiene los microorganismos.
¿sí? Sí. Entonces, la parte que a mí me interesa fue como la principal, en la que hablaban como de los efectos como tal, donde me define lo que es patogenia, tipo de huésped, dosis efectiva, reservorio. Sí. Todas esas definiciones las tienen que tener claras. Correcto. De que yo diga, patogenicidad es la capacidad que tiene el agente de producir una enfermedad. Sí. La dosis infectiva es la cantidad mínima para generar la infección, ¿sí? Que depende de qué, de la vía de entrada, del tipo de agente, las características de la persona, ¿sí? ¿De qué diferencia hay entre tipo de huésped y reservorio? El tipo de huésped es un ser vivo, ¿cierto? Que nutre y que de alguna manera sustenta al microorganismo. En cambio, el reservorio ya es un material, el lugar inerte, donde él se puede reproducir. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la tuberculosis, ¿qué decía acá? Dice, ¿qué decía que puede durar mucho tiempo en alfombras? Sí, en las alfombras. En las alfombras, entonces es reservorio diferente al tipo de huésped, ¿sí? Porque el huésped vamos a hacer nosotros. Exacto, porque ese era el lugar inerte, la alfombra. Exacto. Porque ahí ayudaba a reproducir lo que era la enfermedad como tal. Entonces, esos conceptos los tienen que tener claros. De ahí sale un punto, ¿sí? De patogenicidad, tipo de huésped, reservorio, dosis infectiva, como esos conceptos que hay que tenerlos claros. Y nosotros en la segunda clase, nosotros miramos un método, ¿cierto? Para evaluar el riesgo biológico. Vimos dos. Sí, vimos dos métodos. Eso, uno que era cuando nosotros no tenemos los aparatos y se llama el método Yogavar. ¿Sí? Sí. Recibió que parece, se les confirmó incidente 50. Finalizan 19:49. Señora. ¿Aló, Claudia? Hola, yo estoy acá, sino que como que se metió otra. Otra, sí. Entonces, hablamos de los dos, ¿cierto? Uno que eran pues como los aparatos y las formas y cada uno tenía un nombre, que uno era gravitación, impactación, centrifugación, el burbujeo y la filtración. Entonces, esos están ahí. Pero ¿cuál me interesa? El que nosotros normalmente vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la compañía no nos va a dar, a no ser que sea un hospital o que sea un aparato una central de esterilización muy grande, como para que nos pague pues esa evaluación. Entonces, ¿cuál vamos a hacer nosotros? El Yogaval, que es el que uno hace con lápiz y papel y hace las encuestas. Entonces, ahí hay unos valores, ¿sí? Hay unos el Yogaval, ¿cierto? Sí, uno ve el daño, ¿sí? Uno ve lo que es la vacunación, uno ve lo que es la transmisión, y hay otros que son las medidas higiénicas adoptadas. Cuando uno evalúa el riesgo, la vacunación se le resta el daño. ¿Por qué? Porque la vacunación es indirectamente proporcional al daño. Sí. A ese valor, ¿sí? A ese valor nosotros le restamos los que son las medidas higiénicas. Porque mire que si tiene medidas higiénicas adoptadas, y vacunas, va a bajar el daño. Sí, daño por vacuna, menos daño por medidas higiénicas. Cierto que así es la fórmula. Nosotros teníamos daño. Sí, menos H y daño menos B. Exactamente. Entonces, daño menos vacuna y daño menos medidas higiénicas. ¿Sí? Exacto.
Y también la T, que son las vías de transmisión. Sí. A esas se le restan las medidas higiénicas. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas higiénicas son inversamente proporcional a la transmisión. O sea, si el trabajador tiene buenas medidas higiénicas, se disminuyen La transmisión de la enfermedad. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros? Generar medidas higiénicas al trabajador. Entonces, nosotros no nos vamos a aprender todos esos ítems, así como uno no se aprende la GTC 45, no se la aprende. No, pues ¿qué? Si usted saca su cartilla. Entonces, igual esta vamos a sacar nuestra cartilla, pero lo que sí yo debo tener claro es que influye a qué, y eso nos reduce el riesgo. Perfecto. Sandra, sí, el video va a estar, la videoconferencia, ahorita yo la bajo y la coloco en el aula. Yo ahorita tengo otra videoconferencia con riesgos químicos y ya después que termine, entonces yo la bajo a YouTube y la coloco. Bueno, entonces ya tenemos 3 puntos. Uno, correcto, del documento, ¿sí? Sí. Ahí se consulta la biblioteca, ahí va a ser un punto. Del segundo punto va a ser un ejercicio práctico. Toda la información del microorganismo y ya ustedes hablan todo respecto a esa información. El 3 es de la teoría de patogenicidad. Eso, el 3 es de la teoría que hay en la hoja de seguridad de un agente, pero específicamente en lo que son efectos de la salud y medios de transmisión, ¿sí? De que uno sepa que es un reservorio, que es un vector, que en cuanto al tipo de huésped, que nosotros entendamos la definición de cada uno de esos sitios, que uno lea y que uno diga, ah, bueno, entendí lo que me están diciendo. Ahí llevamos 4, ¿cierto? 4 con el método de Biogamal. Con el Biogamal. Y el quinto. Sí. El quinto. El consecutivo es el 50. Consecutivo 50 y finalizaron 19:49. Se me olvidó el quinto, ¿sabes? Yo lo miro. Sí, totalmente. Se me olvidó. Ah, no, el punto número 5 también es de las características que debe tener la hoja de seguridad de un agente biológico. Ah, perfecto. Sí, entonces hay 2 preguntas de eso. De hoja de seguridad. De hoja de seguridad. Ah, bueno. Porque con el caso práctico ya ustedes me van a decir el grupo de riesgo, ¿sí? Que ya sabemos que hay de 1 a 4, entonces ahí se coloca el número y ustedes me dicen qué características tiene. Yo puedo decir grupo 2, grupo 3, grupo 4 y usted me dice. Y se le van a colocar las siglas. Uno puede tener la B, otro puede tener la T, otro puede tener el SPP, el otro puede tener la X. Hablamos de las vías de entrada al organismo, entonces ahí les voy a decir por qué forma se puede transmitir. Ya a partir de eso ustedes me dicen qué tipo de profesionales son los que se pueden exponer. Si son los que son específicamente del área de la salud, los que siempre están pues como enfocados a la parte del riesgo o el otro grupo, ¿sí? De los que no necesariamente se conoce que están expuestos a agentes biológicos. Correcto. La hoja de seguridad, el documento y el método Biogamal. Porque los otros son métodos que uno debe conocer que existen, pero que para hacerlos ya tiene que ser un hospital grande. Una empresa con plata. Sí. TENU. Sí. Sí, o sea, tiene que ser algo pues así grande como para que hagan pues como la inversión. Sí, me imagino una funeraria de esas. Dudo demasiado que haga una práctica de esas. No. Si ni siquiera tienen el manual. Exacto, es que no tienen nada, no, pues es que ahí hay trabajito. Sí. En las funerarias hay trabajito, donde le pongan una investigación o donde los vigilen. Yo le digo que por ahí es donde hay que meterse.
Sí, sí, claro, sí. Pues porque ellos Sí, siempre van a tener clientes en una empresa de esos ya grandes. claro, es buscar una medida más, como le digo yo, menos costosa para ellos, Para ellos, sí, pero que los protege y les genera una buena cobertura. y le generan una cobertura. Entonces, ¿qué es importante, cierto? Que ustedes tienen, que tengan identificado el tipo de profesiones a los que están expuestos con el agente biológico. ¿Por qué? Porque generalmente siempre son los profesionales de la salud, pero muchas personas están expuestas al agente biológico y no lo toman en serio, ¿cierto? Como un agricultor, por ejemplo, Ujú. el que cuida los pollos, el que cuida los peces, los Sí, cerdos, de los cerdos, sí, los que trabajan en las selvas, los mismos soldados. Están correcto. expuestos a enfermedades de riesgo biológico, los buzos, sí, porque ahí en el texto nombraba los que son los erizos, Ajá. nombraban dos tipos de plantas, ¿cierto? Unas que eran tóxicas y otras que eran alérgicas. Eh, ¿Cuántas personas, cierto? Las que muerden los perros, muerden las Ujú. serpientes, los pican los muerden, ¿cierto? Las arañas. Sí, por ejemplo, la empresa donde yo estaba anteriormente, que era una empresa de conducción, y nunca nos imaginamos que a un conductor en una de las zonas le dio lesmaniasis. Ah, bueno, mi chica. ¿Y dónde estaban ustedes ubicados? Es que no sabíamos que por C2 es una zona de la alta lesmaniasis. ¿Y qué entre dos? Eso, ¿dónde Por queda? C2 es una zona acá cercana a Medellín. Vea. Sí, y uno se va a creer. No, no lo cree. Una compañera de ustedes que me comentó que la hermanita se le pasó la tuberculosis en un jardín, ¡Ja! en un jardín, Imagínese. en un jardín. Ah, ese es otro punto importante. Ahí en el texto nombraban que los centros geriátricos, las escuelas, los jardines, también todo ese tipo de profesionales están expuestos a agentes biológicos. ¡Ja! Imagínese. Y uno no piensa pues que en un jardín o en un geriátrico, pues uno nunca piensa eso. No, pues nunca. Claro que los viejitos sí tienen muchas enfermedades. Pero uno no piensa, yo por ejemplo, mi mamá, ella va a un grupo aquí cerca de un ancianato, yo nunca me imaginé que yo la estaba llevando a un factor de riesgo biológico, ya graduada con Ay, Dios. especializaciones, y yo, porque es bonito allá hacen ejercicio, o sea, no, uno no, pues cuando yo leía y yo, uy, pediátrico, pues uno no se imagina. No, pues que nunca. No sé, cuéntenme qué dudas tienen. Ah, otra cosa, me estoy dando cuenta que por favor que lean, porque cuando uno lee tiene herramientas para escribir. El foro creo que lo hicieron muy poquitos, yo no sé, se les olvidó, no tengo ni idea. Ah, sí, yo sí vi muy poquitos ahí. Sí, 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 no sé, no hacen los foros, no sé, no Lo que, sé. ¿Qué el le- foro sí estaba ahí, lo que pasa, y lo puso hace mucho, sino que a mí yo sí tenía la duda si era hasta el 26 o antes del 26. Sin embargo, yo lo desarrollé, porque yo dije, ¿será que es después del 26 y ella manda un mensajito? ¿O habrá que hacerlo hasta el 26? Entonces lo hice así. Ah, sí, sí, igual los que le entregaron después, yo se los califiqué y después les pasé la nota. Ya después de calificar que fue ayer, pues sí, ya a partir de ahí ya no, pues ya no hay forma. Pero sí, no sé, siempre pasa lo mismo. O sea, eso no es solamente de ustedes, sino de los otros grupos. Y, y es que ustedes son administradores, ustedes tienen que saber leer, saber interpretar Sí. lo que se dice. Yo no sé, yo estoy como muy asustada con ustedes porque uno de los errores de firmar y de hacer cosas es la cárcel, o la plata o la cárcel. Y pues no tenemos caras de millonarios.
les vamos a dar Sí. a la cárcel. Y ahora las cosas se van a poner más complicadas y, por ejemplo, yo escribo una palabra, determinan, y no saben qué es determinan en sexto semestre. Entonces, ¿por qué no leen? Entonces, no leen. No leen, no leen. Entonces, los exhorto a que lean. No sé qué dudas tienen, qué podemos hablar, hablamos del artículo, tienen claro cómo se dividen los agentes biológicos. Sí, que son virus, bacterias, protozoos, hongos. Profe, ¿me puedes recordar el primer punto de que estabas haciendo que no se escuchó bien? Listo. El primer punto, o sea, uno de los puntos del examen es la pregunta del texto que les dejo de tarea para ese día, que se llama Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y Cumplimiento de Normas de Bioseguridad en Laboratorios de Tanatopraxia, Medellín 2001. Ese está en el bolsillito de vamos a la biblioteca y dice consulta la biblioteca. Ahí entran y ahí están los pasos para llegar al documento. ¿Qué me llamó a mí la atención o qué les voy a preguntar? Lo bueno es que lo lean todo y sepan cuál es el objetivo de la investigación, la metodología, de cómo lo hicieron, ¿sí? Las conclusiones a los que llegaron, pero yo les voy a preguntar de los resultados, porque a partir de esos resultados me da como la información de los peligros a los que están expuestos esos trabajadores respecto a los agentes biológicos. Entonces hay una gran cantidad de información. Por ejemplo, se dice que los vacunaron a todos, pero que no les han hecho el examen de la seroconversión. Entonces no sabemos si esa vacuna les funciona o no. No sabemos si ellos están diciendo que sí están vacunados por decir que sí están vacunados y mentiras que no. ¿Cómo se sabe? Con el examen de la seroconversión. Otro punto que estábamos hablando era que ellos con la misma ropa que venían de la casa trabajaban y se iban para la casa con la misma ropa. También vimos que se lavaban las manos antes de los procedimientos, pero después de los procedimientos no. Hablaban de la forma de lo que es la forma de disposición de los residuos, tanto peligrosos como los comunes, y que ellos no sabían y no tenían claro cómo era la disposición. En cuanto a la desinfección del instrumental, como ellos dicen, al muerto no se le pasa ninguna infección, ¿sí? Entonces esa forma de desinfección, esterilización, no es tan efectiva, ¿cierto? Pero si el trabajador se corta o se lesiona con ese material, se puede contaminar. Entonces toca leer el artículo, ¿sí? Y ustedes les ponen como énfasis en esa parte de los resultados. Está fácil de leer, está interesante, que no hay un manual de seguridad establecido, ¿sí? Entonces, si no hay un manual de bioseguridad, obviamente no hay capacitación en manejos de bioseguridad, manejos de residuos, absolutamente nada. Fueron hartas funerarias y fueron de las grandes, entonces es un estudio representativo, es un estudio de Medellín. Solamente el 66.6% de las funerarias hacían la separación de los residuos, pero se observaron que presentaban múltiples errores en la separación. Entonces yo no voy a preguntar el porcentaje, pero sí voy a identificar como esos malos actos o como esos factores de riesgo que ellos presentaban o que ellos manejaban respecto a los agentes biológicos.
Imagínense que el 22% no tienen superficies lavables, entonces yo no sé cómo hacen para limpiar pues esa parte. Y si sería bueno, yo les voy a colocar hablando con la primera niña, con Claudia, que hay una norma como tal específica para el funcionamiento de las funerarias, sino que no se divulga la norma y tampoco se hace cumplir la norma. Entonces, si estas que son grandes, sí, de las fuertes, de las duras, imagínense cómo será de las pequeñitas, que no tienen los mismos recursos económicos. Yo siempre le digo a los clientes que las otras. Entonces yo ahí le coloco que me enumere 5, pues como 5 peligros, sí, que ustedes vieron o que leyeron en el artículo referente a agentes biológicos. Entonces mire cuántos hemos dicho. Imagínense que ninguno cuenta con extintores. Ninguno. Ninguno cuenta con extintores. Sí, hay demasiada información. Entonces esa parte de los resultados, ahí está, son 5 puntos que... Y eso que ahí nombran otro tipo de factores de riesgo, pero nosotros nos vamos a centrar en el biológico. Dice, el 22.2% de las funerarias, los elementos de protección no estaban en óptimo estado de limpieza. Y el 56% de los tanatólogos realizaban otro tipo de actividades mientras usaban los elementos de protección personal. Quién sabe, después de tocar aquí, iban y cogían y hacían otras cosas después, contestar el teléfono, tomar notas. Entonces, lo que hay es una gran cantidad de información que nos dice esa parte de los resultados. Imagínense que en ninguna funeraria cuentan con duchas de seguridad, lavamanos o lavabojos, ni lavamanos que se utilicen con el pie, el codo y la rodilla, o sea, algo que les salpique aquí como para que ellos vayan y se laven la cara. No lo presenta. Entonces es enumerar 5. Enumerar 5 de los múltiples que nombran aquí. Creo que solamente hacen una vez al día limpieza. Pues la señora del aseo creo que es una sola vez. Iniciar la jornada, no sé, no me acuerdo específicamente. Pero eso también puede ser un punto. Imagínense que solamente haga limpieza una vez al día. No sé, cuéntenme, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir? Cuéntenme. Que no eres mucho. Es importante, por ejemplo, lo de los agentes, saber la clasificación que existe, porque de acuerdo a eso hay unos niveles de contención, ¿sí? Como unos equipos de protección y unos niveles de bioseguridad, que eso lo vamos a ver en la unidad 5. Entonces tenemos que tener claro que si nos dicen que es grado 2, tenemos que usar un nivel de contención tipo 2, ¿sí? Unos tipos o una protección distinta. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el bioveterio donde yo trabajé, porque cada tipo de laboratorio tiene un nivel de riesgo diferente. Entonces, en unos, sí, toca uno bañarse antes de entrar y entrar en viringos, bolas, solamente la ropa que le entregan uno allá estéril, ni zapatos, no, nada, absolutamente nada. Entra uno allá, se quita esa ropa, se baña y vuelve a poner la ropa para irse para la casa. Entonces son unos niveles de contención distintos dependiendo a los microorganismos que usted está en contacto. Entonces eso sí que lo tenemos que tener claro, que uno nos diga, no, agente 4, uno diga, uy, es letal.
posiblemente va a atacar a las plaquetas y me voy a desangrar por dentro. Sí, que uno sepa eso, que ese tipo de microorganismo es así, que no hay tratamiento, que no hay vacuna, que eso es mortal. Uno no sabe, ustedes pueden trabajar en un lugar de eso, sí, en un laboratorio, en una cosa de experimentación. Aquí en Medellín, pues que yo sepa, está lo del biotero y hay otros que, que utilizan como unos locales como por Prado, ¿sí? No me acuerdo, pero creo que ellos trabajan es con serpientes, pero eso es un grupo de experimentación. Eso Una tiene, casa antigua en Prado. ¿cómo se llama? Es una casa antigua en Prado, pues una Eh, casa vieja. El eh, serpentario le llaman, pues, por no el nombre normal. eso, exactamente, y allá eso es un centro de investigación. Entonces ellos allá tienen otras manipulaciones, pero es así, es así. Entonces eso No, sí. pero esas cosas sí se ven mucho. Por ejemplo, pues yo tengo la experiencia de que roté acá en el anfiteatro. Ah, Entonces, eso primero, pues como hasta hace 2 años más o menos, era cual mesón de cocina vieja, así en granito y como en azulejos. Y pues imagínate todos los muertos ahí, eso les toca abrirlos, pesarle todos los órganos, y esto, y vuelve y lave con agüita y ya. Y ah, luego no le hacen proceso, pues hasta que yo sé, no le hacen proceso como a la sangre que botan, eso va al desagüe normal. Eso es un proceso, por lo exactamente. menos recolección de estos lodos que llaman de agua sucia, hacerle tratamiento por lo menos para quitarle como todo eso de peligro y bueno, todo ese riesgo, perdón. A comparación de que sí me tocó una práctica por ahí en una parte de donde lavan ropa hospitalaria. Le invirtieron pues una millonada a unos equipos que hacen eso. Alcalizan el agua, pues le hacen un proceso al agua. Ahora por lo menos ya quitaron esos mesones que tenían así de cemento y de granito. Ya por lo menos son de acero inoxidable. Pero pues igual si por ejemplo llega el CTI a las 3 de la mañana y vos estás haciendo ahí la disección de por así decirlo, de un paciente, llega el CTI, vos coges y firmas la tablita, entonces quítese los guantes, firme la tablita, dele la mano al del CTI y pico y chao, vulgarmente como se dice. Entonces pues imagínate toda la contaminación ahí del lapicerito, cuántas manos no ha pasado, la tablita, pero eso siempre pues es así, la misma cámara fotográfica con que uno tiene que tomar las fotos, pues esa cámara debe estar súper contaminada ya. Bueno, eso sí es verdad, se le puede hacer ¿Usted qué profesión tiene? Yo soy paramédico. Ah, usted es el paramédico. No, lo que pasa es que en el salón habemos como 4. Sí. Sí. Y usted trabaja en eso, o sea, usted es el que, pues, como que hace el proceso de los cadáveres. No, no, pues yo conozco porque roté por allá, en la universidad, Ah, roté por esos lados, pero tengo conocimiento en clínica, porque trabajé en Clínica Antioquia, Itagüí y en Sagrado Corazón. Pues por eso le digo lo de la ropa hospitalaria, muchas veces eso. Y por ejemplo, un caso que pasó con la tuberculosis ahorita contando, pues el riesgo que hay, es que por ejemplo los sistemas de ventilación, por ejemplo en una UCI, los sistemas de ventilación son independientes y tienen su tratamiento, pero como ahí es infraestructura un poco vieja, entonces, como decir, todo un piso, se hubieron como 3 casos de tuberculosis de pacientes y fue por la misma, como el aire, pues, la misma ventilación que pasaba. exactamente. Eso es lo que yo me pregunto, ¿cuándo se le hace pues mantenimiento a los aires acondicionados? Si eso los prenden y empiezan a oler a feo. En ninguna parte. Pues que yo haya visto, yo decía, pero uno sí ve que le hacen mantenimiento. Y, 3 pacientes. y pues la parte de desinfección y eso se le llaman disque choques. Entonces, pues le hacen mucho 2, 3 choques, pues dependiendo como de la gente, pues ya las niñas del aseo hacen eso, pero pues igual yo lo que les decía era que esa gente no utiliza, digamos, polainas, cofias ni nada de eso, sino que son las mismas bolsitas de plástico, los mismos zapatitos, pues así tipo impermeable, tipo cross. Entonces está muy bien, ellas hacen la desinfección del cuarto, todo, y bueno, y se van para el otro a cambiar un Tendem y listo, y pasó la tuberculosis o cualquier Así es. enfermedad así.
Qué chévere que usted en clase nos regalara hace 5 minutos y nos contara su experiencia, porque ese es el mundo real. Así es. No, pero es que en clase habemos mucho, pues somos muy tímidos. Por ejemplo, aquí está un compañero, uno que estaba por ahí. Ay, no, pero usted, es que ese es el mundo real, esos son Por los ejemplo, niveles, así él es. trabaja en Bomberos Medellín y yo también roté pues con Bomberos Medellín por la parte de urgencias y yo le digo pues que una ambulancia, usted recoge 2 o 3 y eso es medio voltee la camilla, pásele hipoclorito y siga, eso no es. Y por lo general en el área de la salud, pues de las urgencias en la calle, los collarines cervicales pues que llamábamos y las tablas, eso es solamente con hipoclorito porque no hay espacios pues como destinados en los transportes o en las partes que manejan las ambulancias como para hacer la desinfección o que tienen 5 o 10 collares mientras que los mandan a esterilizar o eso no. El sistema no, el 123 Metrosalud no maneja como presupuesto para eso. Entonces eso es muy crítico. Pues imagínate cuántos borrachos, así pues hablando en trata blanca, borrachos, vomitados, sucios, con No, pues heridas. hasta personales de la calle. Y no eso, habitantes de la calle, pues Ujú. digamos en el centro que uno recoge tanto, que los levanta un carro, listo, uno los inmoviliza, le coloca el collar cervical, las férulas pues por lo general son de cartón, y eso los dejan en el hospital, pero está la camilla, está la araña, mire por lo menos la misma araña, que es, pues si todos saben que es la araña, Sí. Eso, cuéntenle a los otros, que yo soy odontóloga, entonces sí le entiendo, pero sí, mentira, cuéntenle a los otros. la araña, por ejemplo, es como lo que sujeta con las correas que usted sujeta, le decimos pues araña, las correas que El cuerpo. sujetan a la camilla, con lo que usted sujeta al paciente a la camilla. Pues si a vos eso se te llena de sangre, vos medio le echas a hipoclorito y eso, y te puedo asegurar que te montas a una ambulancia y toca la araña y siempre va a estar mojada. Y vos no sabes si eso es de limpio, de sangre de 5 o 10 personas que han pasado por ahí, porque pues el sistema no tiene como la capacidad de tener como todos esos elementos, como decir, como reutilizables, o por lo menos, bueno, vamos a utilizar 5 y los mandamos a esterilizar. Entonces eso pasa mucho. Lo único que uno sí se cuida y eso pues que no mucho es, digamos, como la protección de uno, las monogafas, tapaboquitas, los guantes. Pero, por ejemplo, vos atendiendo un parto en una ambulancia, sale líquido amniótico por bultos y los zapatos se te encharcan y las botas. Y vuelva y atienda ese parto, limpie, medio limpia y con gasitas, porque ni siquiera es un contrapito, sino con la misma gasita y siga atendiendo durante la noche. No, pues, Así con es. razón. Eso es Se como ven por los lo general lo que se hospitales. les puede contar, así como el gremio, pues un poquitico uno que ha rotado por esas partes. Y en el anfiteatro es eso, son las mismas, por ejemplo, nos llevan procesos, digamos, de desinfección, son las mismas neveras, saquen uno, se lo llevan, lo entierran, vuelven y metan el otro, pues no limpiar esas neveras, que llaman así, pues como esas cavas, por así decirlo, donde guardan la gente. Lo único que sí tiene un control muy estricto es, digamos, la donación de córnea. Cuando llegan allá y se van a donar la córnea, eso pues sí tiene un proceso, un protocolo tipo mesa de quirófano, todo esterilizado, todas las cosas, no, pues obviamente eso va para otra persona y eso lo tienen como que evaluar que no y le toman muestras pues de sangre y todo. Pero ese es el medio. Y muchas veces esas muestras es como me decía pues a mí una señora, a la mano de Dios. Porque entonces la córnea pues obviamente la cortan y la sacan, pero a vos se tienen que sacar sangre, pues a vos no, al muerto, perdón, le tienen que sacar sangre y por lo general hay muertos que están muy secos, pues si murió desangrado o avaliado, hay muertos que no le sacan pues ni un tarrito ni un tubito de esos de ensayo de sangre. Y yo le decía a la señora, y eso sí es como eficaz ese cuartico de tubo que usted sacó. Y es que no, esa gente es muy canchera, eso ya con ese cuartico tienen, pero en realidad después hablando con uno de laboratorio clínico, decía, no, por lo menos medio tarrito para poder centrifugar, porque es que usted centrifuga eso y no queda en nada. Esas son como las cositas de riesgos biológicos, pues así como a grosso modo que uno más o menos distingue. De resto de funeraria sí no sé como nada. No, ya con eso nos dio. Ya podemos hacer cuantos estudios de investigación. Solamente saber hacerle unos cultivos a las cámaras de fotografía. Uf, porque No, y por ejemplo, luz ultravioleta para pasarlas
las cámaras, ni los lapiceros, ni nada. Una cámara de esas. Porque, por ejemplo, usted llega pues pues un muerto, digámoslo así, un paciente, y eso usted le tiene que hacer, llega en la bolsa pues del CTI que se demarcan con la cinta, entonces usted tiene que obviamente copiar y muchas veces en esas partes no hay como, venga, usted nada más se me va a encargar de copiar, usted se me va a encargar de cortar, eso uno haciendo como todo. Entonces usted coja el cuchillo, corte la bolsa, voltéelo, lávelo un poquitico, la misma ropa, entonces usted tiene que colocar pantaloneta, talla XL con azul, con un dibujito tal. Entonces usted quite la ropa, métala en una bolsa y usted empiece a hacer como la disección del paciente. Y no sea uno muy lejos, pues en las mismas universidades, todos esos muertos, pues no es gente pues que sea bien, por lo general todos esos son NNs que han pasado ya varios años y eso, los meten ahí en las piscinas y eso cuántos estudiantes no pasan por eso y uno es estudiante también y llega la bata, mete la locker, tiene práctica de morfo mañana, vuelve y saque la bata. Así es. Y si Así no, la compañerita que vende confiticos y gomitas, le mete prestan la bata. en el locker los confiticos y las gomitas en la cajita con la La bata bata. y uno es contento. No, Así es es. que uno contento Así con es. tanto uno no tiene conciencia del riesgo. Sí, pero eso por lo general es así. Pues la parte de riesgo biológico en Medellín, pues yo creo que está como muy mal. Sí. Empezando por lo Total. mínimo, porque toda la gente, todo un hospital, todas esas cosas no tienen procesos o está bien, a usted le quitan pues un implante mamario, el pedacito de dedo que se le voló, lo que sea, la amputación, y lo guardan, ¿cierto? En su bolsita, le hacen su debido proceso. Pero la sangre que usted bota, pues usted va, por ejemplo, a una, a una clínica y le dice, lávese el dedo allá que se corta en la posetica. Todo eso es sangre que va pues como al río Medellín, por así decirlo, sin tratar. Sí, aquí decía en el artículo que a los pacientes, por decirlo de alguna manera, les sacaban tejido graso y sangre, y que esos líquidos de tejido graso y sangre van al acueducto. Con Uy. lo que lavan. Sí, o sea que ellos le tienen que sacar como esa grasa y esa sangre para que se conserven. Y eso va directamente al Pues yo acueducto. no, yo estaba en odontología, profe, yo no sé en odontología, pues Ah, lo es que usted bota tal es lo cual, mismo. tal cual. Cuando uno Tal enjuaga la cual, boca. el odontólogo coge con los guantes contaminados de sangre, de saliva, abre el nocherito, saca la lija, tal cual. La auxiliar coge los guantes, le ayuda a usted, luego usted la ve contestando el teléfono con los guantes puestos, o si no lo ve con el tapabocas aquí de mentonera, y se lo tapa y se lo coge con los mismos guantes contaminados. La lámpara, o sea, tal cual él lo describe. El mismo baberito que se lo colocan a usted, se lo colocan por ahí a 10 pacientes más, se los han colocado, tal cual. No, y algo como tan sencillo como en el gremio, el fonendoscopio, con lo que se escucha el corazón, pues y Nunca eso. lo limpian. Eso nunca se limpia y usted, el que llegó con tuberculosis, el habitante de la calle, el viejito con H1N1, con infecciones respiratorias, pues todo eso, y eso nunca lo limpia, pues, o por lo menos yo nunca